El decreto 1174 de 2020 permite la generalización de los beneficios económicos periódicos, de modo que en adelante un empleador no contratará ya a un trabajador con un pago de seguridad social correspondiente, sino a varios pagándole mucho menos del mínimo en contrataciones parciales y por horas además, en cuya suma la seguridad social ya no se pagará, sino que tendrán que aportar a beneficios económicos periódicos mucho menos de lo que tendría que pagar antes. Con esto se va a generalizar esa forma de contratación, como antes ocurrió con las órdenes de prestación de servicio. Y los trabajadores estarán mucho menos remunerados, mucho más precarizados, sin nunca adquirir el derecho pensional, pagando por horas, y los derechos de vacaciones y otros estarán absolutamente estropeados. Adicionalmente, la juventud será muy golpeada, ese es el futuro laboral de este país, sino que también Colpensiones dejará de ser probablemente el régimen de prima media que hasta hoy ha sido y tendrá que ser una administradora de cuentas individuales de los nuevos beneficios económicos periódicos. Cuando uno no cambia la forma de contratar y el mundo va cambiando, el mundo no lo espera a uno y uno hace entonces una cosa indebida. Y ahí entonces, por ejemplo, viene el tema de contratar por horas, de hacer una flexibilización de teletrabajo. O contrato por días. Pero eso es, ministra, también pregunto, eso no es lo que las centrales obreras dicen, pauperizar y empeorar las condiciones laborales de la gente. Exacto, eso es lo que ellas dicen. Y por eso lo vamos a llevar a la mesa de concertación para escuchar sus opiniones y sumar entre todos y construir entre todos. Pero dicen quienes critican eso, esa propuesta, dicen, eso es para ayudarle a las empresas, no a los pelados. Están equivocados. ¿Por qué? Están equivocados, porque de todas maneras la persona se va a emplear. Porque, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Felipe Díez Castaño. Soy abogado especialista en seguridad social y me dedico al derecho laboral y a esta área mencionada. Pues hago este video porque pues me indigna cómo el gobierno nacional acaba de hacer una reforma laboral por decreto, expidiendo el decreto 1174 de 2020, acaba de eliminar de tajo a largo plazo la posibilidad real de que los colombianos puedan acceder a una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, inclusive hasta el salario mínimo. Elimina esa posibilidad. Esto se da por lo siguiente: este decreto permite sin límites, ni siquiera amarrado al número de la nómina de trabajadores a tiempo completo de la empresa, ni siquiera lo amarra a esa condición, sino sin límites permite que las empresas en Colombia contraten por horas. Cuando la contratación por horas no arroje un salario para el trabajador superior al mínimo, este decreto permite que el empleador no afilie al trabajador al sistema general de pensiones ni de salud, ni de riesgos laborales, o sea, de las ARL, las cotizaciones que se hacen, ni a pensión las cotizaciones que se hacen, que son del 16% del salario del trabajador, ni a salud, y tampoco a caja de compensación familiar, lo que también es otro sistema de protección social, entonces, que se le va a negar a los trabajadores colombianos en el largo plazo. En ese orden de ideas, solamente habrá una protección que el gobierno llama piso de protección social, que estaba en su plan de desarrollo. ¿Y en qué consiste el piso de protección social? Que a los trabajadores los van a afiliar al BEPS, Beneficio Económico Periódico, un beneficio que cuando lleguen a los 62 años de edad, o 57 si es mujer, se les va a retribuir en dinero, en una suma que se paga cada 2 meses y que siempre es inferior al salario mínimo. Es decir, esa es la expectativa pensional que el presidente Duque, con el decreto 1174-2020, le acaba de dar o le acaba de posibilitar a los trabajadores colombianos, es decir, pensionarse con menos del mínimo en una suma bimensual que pagará cada 2 meses Colpensiones. ¿Esto por qué se da? Vuelvo y repito, porque con este decreto las empresas ya no tienen ahora límite de trabajadores que puedan contratar por horas. Cuando el salario sea inferior al mínimo en el mes, la empresa no tendrá que afiliar al trabajador a pensión, a salud, a riesgos laborales y a caja de compensación, lo que abaratará el costo de la mano de obra hasta el punto de que esto incentivará el abuso del derecho de los empleadores para no contratar a tiempo completo con el fin de ahorrarse los costos en seguridad social.
Pero paralelamente esto hará que los trabajadores vean arruinada su posibilidad real de obtener una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, porque como bien lo saben todos los que conocen el tema del derecho laboral y la seguridad social, para acceder a estas prestaciones se requieren unas cotizaciones. Al no existir esas cotizaciones al Sistema General de Pensiones, al Sistema General de Riesgos Laborales, a la Caja de Compensación Familiar, pues un número grande de estos beneficios se perderá, lo que decía yo, pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, subsidio familiar, por ejemplo. Esto es supremamente grave porque atenta contra nuestro modelo constitucional, que es el Estado Social de Derecho. Los estados sociales de derecho se caracterizan por la defensa de los derechos del trabajo y de la seguridad social. Ese es un elemento característico, pero con esto nos ubicamos en un estado post-social o posterior a lo social, un estado que se desprende de lo social para dejar librado al azar los derechos irrenunciables al trabajo y a la seguridad social, que son derechos humanos consagrados en los artículos 22 y 23 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. El decreto trae unas supuestas sanciones para el empleador que desmejore al trabajador de tiempo completo a horas en un periodo de un año. Sin embargo, a largo plazo, por fenómenos como la terminación de los contratos o por fenómenos como la vinculación de nuevos trabajadores a la compañía, pues esos controles no se van a verificar o no van a ser eficaces, porque solo aplica para los trabajadores que sean desmejorados en un periodo de un año, pero un empleador puede terminar el contrato, indemnizar al trabajador y 2 o 3 años después contratarlo o vincular paralelamente una nueva mano de obra por horas. En ese orden de ideas es un decreto que carece de elementos que puedan limitar el abuso del derecho por parte del empleador en desmejorar los trabajadores de tiempo completo y pasarlos a horas. Carece de elementos eficaces para limitar el abuso del derecho. Yo no soy un hombre que venga de la izquierda marxista, de hecho soy un socialdemócrata, es una corriente política de izquierda liberal, que está comprometida con la defensa de los valores democráticos, con la separación de poderes, con el republicanismo, el parlamentarismo y la democracia representativa y participativa. Tampoco, obviamente, estoy con este tipo de políticas fascistas y neoliberales que diluyen los derechos irrenunciables de las personas. Esto destruye la cohesión social, destruye el compromiso político de las diversas ideologías que colaboran en el Estado Social de Derecho, reconociendo puntos éticos mínimos de justicia social que deben ser reconocidos a todas las personas. Es decir, como sociedad estamos renunciando con este decreto a puntos de equilibrio social que traía nuestra Constitución y que a través de este tipo de normas se ven eliminados. Por eso es la invitación a oponerse a esto, a demandar la nulidad de este decreto y también políticamente a cambiar el rumbo del país. Ni siquiera el líder fascista de este país en sus reformas laborales se atrevió a tanto como lo que acaba de hacer el presidente Iván Duque. Ni siquiera el líder fascista de este país se atrevió a tanto. Así las cosas, la invitación es a cambiar el rumbo del país porque es un verdadero atentado lo que acaba de hacer el gobierno nacional. Un saludo para todos y espero que tengan buena noche. Resulta totalmente inadmisible el decreto expedido por el gobierno nacional que constituye una reforma laboral de contrabando que pisotea los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores colombianos. Con este decreto se le abre la puerta a la contratación por horas de manera ilimitada por parte de las empresas y con ello se obstruye el acceso al derecho a una pensión de un salario mínimo de los trabajadores que son contratados bajo esta modalidad. Resulta inadmisible que mientras el gobierno colombiano le entrega 370 millones de dólares a Avianca, el costo y los estragos económicos de la pandemia
los socialice entre los sectores de menores ingresos y en particular entre los trabajadores.